Bienvenidos a su programa Aunque Duela Profesionalmente Hablando, con quien les habla la doctora Wanda Pérez. Como siempre, llevando a su hogar información de salud especializada para que usted pueda tener las recomendaciones directamente de la voz de los expertos. Y el día de hoy debemos dar la bienvenida doctora, gracias, a la Wanda. doctora Stephanie Veloz. Doctora, es un placer para nosotros que esté por aquí. Debo decir que la doctora es médico oftalmólogo, especialista en oculoplastía. Doctora, aplatane un poquito el término, sea usted bienvenida y aplatane a nuestra población cuando hablamos de oculoplastía. Sí, mira, Wanda, te explico. La oculoplastia o cirugía plástica ocular, esta es una rama de la oftalmología. Esto quiere decir que para yo poder ser oculoplástica o cirujana plástica ocular, yo primero tengo que realizar la carrera de medicina, luego de la carrera de medicina, realizar la especialidad de oftalmología, y una vez yo soy oftalmóloga, entonces ahí realizo la subespecialidad en cirugía plástica ocular, que esta a su vez va a combinar precisión quirúrgica con un enfoque estético y funcional, y va a ser la encargada de toda la periórbita. La periórbita quiere decir todos los tejidos que rodean el globo ocular, como los párpados, la vía lagrimal y las órbitas, y va a ser la encargada de realizar procedimientos quirúrgicos funcionales, reconstructivos y estéticos. Te puedo dar ejemplos para que lo puedan entender mejor. Dentro de los procedimientos funcionales, aquí vamos a tener la corrección de tosis. La tosis palpebral es cuando el párpado cae, o sea, se cae el párpado, que a veces se confunde mucho con la dermatocalasia, que es el exceso de piel, pero aquí es la caída del párpado. O sea, aquí realizamos corrección de esta caída del párpado. Cuando el paciente presenta cualquier alteración en la posición de sus párpados, como por ejemplo un ectropio, que es una eversión del párpado hacia afuera, una inversión del párpado hacia adentro, cuando el paciente presenta alguna obstrucción lagrimal, entre muchas más. Estas son estas caben dentro del grupo de las funcionales. Dentro del grupo de las reconstructivas, aquí encontramos pacientes con tumores palpebrales, donde tenemos que resecar todo ese tumor y luego reconstruir el párpado. Esto mismo sucede en las vías lagrimales, en la órbita, dentro del globo ocular. Y también cuando el paciente presenta esas heridas muy profundas en los párpados que involucran vía lagrimal, muchas veces involucran el hueso, hay fractura, todas esas se involucran dentro de la reconstructiva. Y dentro de las estéticas vamos a tener la blefaroplasia cuando ya hay un exceso de piel, cuando tenemos una tosis de la ceja, puede ser de una ceja, de las dos cejas. Tenemos también cuando hay un envejecimiento del tercio superior, ahí realizamos frontoplastia, lifting temporales, y esas están dentro del grupo de las funcionales. Perfecto, doctora. Y qué bueno que puedes aclarar un poco estos conceptos, porque fíjate que muchas veces, como se ha dinamificado, ha sido tan dinámico actualmente la introducción de las diferentes especialidades, a veces incluso con intrusismo, sí, muchas veces nuestros pacientes no saben hacia dónde dirigirse. Pero de eso y más vamos a hablar a continuación. Vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con nuestra invitada para seguir conversando de esto y mucho más. La movida está en tus manos. Expo Móvil Banreservas, del 23 al 26 de octubre. Hasta 90% de financiamiento del vehículo. Cuota móvil. Hasta 7 años para pagar. Comienza a pagar en febrero 2026. Haz que pase y precalifícate vía WhatsApp al 809-960-2110. Expo Móvil Banreservas. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Somos Joe Media, estudio de grabación donde le damos vida a tus producciones de alto impacto. Contamos con equipos técnicos de última generación que garantizan una imagen nítida, colores vibrantes y un sonido impecable, cuidando cada detalle para que tu proyecto se vea y se escuche con calidad profesional. Nuestro equipo creativo y técnico trabaja contigo para lograr un resultado que destaque y conecte con tu audiencia. Cámaras y lentes de nivel cinematográfico. Ven y descubre por qué somos la opción ideal para tus grabaciones. Y estamos de vuelta en tu programa Aunque Duela Profesionalmente Hablando, y es que hoy estamos conversando con la doctora Stephanie Molina Veloz, oftalmóloga oculoplástica. Si te perdiste en la parte de oculoplastía, ya sabes dónde vas a ir a ver este programa nueva vez, porque ya la doctora lo explicó. Doctora, de los motivos de consulta frecuente en la cirugía oftalmológica y sobre todo en su área de subespecialización, que es la cirugía plástica ocular, ¿cuál es el más frecuente? ¿Por qué va más la gente a hacerse cirugía plástica ocular? Mira, dentro de la parte estética tenemos la blefaroplastia. Va ganando. La blefaroplastia va ganando. Y dentro de las cirugías funcionales, las tosis palpebrales en primer lugar, y en segundo lugar las alteraciones en las posiciones de los párpados, ya sea un ectropion, como dije ahorita, que es el párpado cuando se vierte hacia afuera, o un entropio cuando se invierte hacia adentro. Esas son las causas más comunes de las consultas. Y debemos siempre decirle a nuestra población y a nuestro público que las subespecialidades siempre te dan una garantía. No es lo mismo, yo así lo creo, no es lo mismo realizarte, por ejemplo, una blefaroplastía con un experto en la parte, digamos, funcional y estructural del ojo, es decir, con un oftalmólogo que se ha especializado en esto, que con otro experto en el área de la salud, porque definitivamente tú ya tienes pues una facilidad mayor para hacer los procedimientos y para tener unos resultados aún más excelentes cuando ya conoces bien de esa área. Sí, mira, el cirujano plástico ocular es el único cirujano que tiene una preparación de más de 12 años, una preparación científica y quirúrgica en párpados, órbitas y todo el globo ocular. Esto quiere decir que su entrenamiento no va a ser solamente en la parte estética, sino más bien en cuidar la salud del globo ocular. Y eso es lo que nos hace diferente a otros colegas, a otros cirujanos que también realizan este tipo de procedimientos, que todos esos cirujanos solamente tienen una preparación en la parte estética, pero ninguno protege al globo ocular. Y yo siempre he dicho que no podemos embellecer unos párpados cuando no sabemos cómo funciona el globo ocular. Y yo debo dar fe de esa experiencia a la que tú te refieres, pues recientemente tuvimos un caso de un niño de 10 años con una infección respiratoria que comprometió una sinusitis, que es como se conoce, y esta rinosinusitis no solo comprometió los senos paranasales, sino que detrás de esa órbita pues ya había un acompañamiento de lo que llamamos absceso orbitario, y entramos pues con una experta como lo eres tú en esta área y pudimos ver cómo ustedes que se encuentran en esta especialidad hacen el abordaje para corregir el problema de salud, la infección que estaba exponiendo ese ojo, que lo tenía protruido hacia afuera, ese globo ocular, y que logró tu compañera extraer toda esa secreción purulenta y luego de organizar todas las estructuras anatómicas, hacer una cirugía muy bonita para que este niño de 10 años pueda tener no solo una función adecuada, sino que estéticamente pues pueda ir sin ningún tipo de bullying ni nada de esto. Sí. En tu experiencia, ¿estos procedimientos pueden hacerse en adulto y en niño en el caso de que, por ejemplo, la ptosis o caída del párpado se presente en niños, que no sea por infección, por ejemplo? Sí, claro que sí. Existen las ptosis congénitas, que los niños van a nacer con esta caída del párpado. Estos niños, nosotros por la anestesia esperamos que tengan un año, algunos doctores un año y medio de edad para operarse.
¿cuáles son las complicaciones que pueden presentarse en un niño que tenga ptosis o caída del párpado y que no se le corrija a tiempo? Mira, estos niños van a desarrollar lo que se llama ambliopía o el ojo vago, porque como van a tener la ptosis palpebral, este ojito nunca va a tener el estímulo suficiente para desarrollarse. O sea, la luz, ese estímulo, nunca va a llegar hacia el cerebro y este ojito, como comúnmente le llaman, el ojito vago, nunca va a tener una buena visión, sí, como el otro que no tiene la ptosis. Atención, y esto es muy importante porque muchas veces vemos estas alteraciones en niños y creemos que por un asunto de digamos, de estética o déjalo crecer, eso se le corrige después. Mira qué tan importante es tener la información de voz especializada. Ya sabemos que si tú conoces o tienes un niño con una alteración como esta, que es la caída del párpado, ptosis palpebral, debe corregirse a tiempo. Sí. Doctora, y en relación a las cirugías reconstructivas, ¿son muy frecuentes los casos o son menos frecuentes? Mira, aquí en este país sí son frecuentes por los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito en este país son el pan de cada día. Y en accidentes de tránsito, esas heridas profundas que involucran muchas capas del párpado, muchas veces llegan hasta los huesos y hay fractura de los huesos, involucran las vías lagrimales. Sí, eso es muy frecuente. Yo debo preguntar algo que sé que muchas de nuestras televidentes siempre les inquieta, y es el saber si la colocación de, por ejemplo, de estructura sobre estructura, en este caso, la colocación de estas grandes y voluminosas pestañas que usualmente se utilizan en mucha gente, o sea, en muchas mujeres, trae como consecuencia algún daño al párpado. Por ejemplo, pudiera haber caída en el futuro del párpado o de esta piel del párpado como consecuencia. Mira, más que caída, en primer lugar, yo no las recomiendo. O sea, no las recomiendo para nada porque al lado de las pestañas tenemos unas glandulitas que son las glándulas de meibomio, que son importantísimas para la creación de las lágrimas. Entonces, estas pestañas, cuando se colocan muy cerca de estas glándulas. Y si una de estas glándulas se obstruye, entonces ahí viene lo que es el orzuelo, esas infecciones. Si se llegara a ocurrir la necesidad, como por ejemplo una actividad, una boda, un evento, ¿cuáles son las recomendaciones si debo colocarla? Mira, ahora existen unas pestañas que son de imán. Si te la tienes que colocar, bueno, existen estas pestañas. Ojo, la doctora no está recomendando, ya dice que no, pero yo estoy defendiendo a mi público, yo a veces me la tengo que colocar, una boda, un evento, yo quiero saber y ustedes también. Mira, existen esas pestañas que son de imán, que no te van a afectar para nada a esas glándulas, y esas pestañas que no son por grupo, que son una línea. Que son una línea solamente, sí colocarla con mucho cuidado. Colocarla y retirarla, ya saben, no se la dejen. El mismo día la tienen que retirar. Muy bien. Doctora, saliendo un poco de la cirugía estética y reconstructiva, yo sé que usted como oftalmóloga de base se dedica al cuidado de nuestra visión de manera generalizada. ¿Cuál es el motivo de consulta más frecuente actualmente en la consulta general de oftalmología? Mira, actualmente ahora por el polvo de Sahara, la consulta más frecuente es el ojo seco. El ojo seco. ¿Cómo identifico el ojo seco? Mira, el paciente con un ojo seco va a presentar síntomas de irritación, va a lagrimear mucho, porque el ojo seco es una alteración en la superficie del ojo y una alteración en la composición de las lágrimas. Entonces, como la lágrima se está formando de mala calidad, entonces el paciente va a presentar mucho lagrimeo, mucha irritación y por ende va a comenzar a ver borroso. Pero son más esos síntomas de picor, de lagrimeo, de inflamación. Esos son los síntomas más comunes. Y debo hacer una pequeña pausa para retomar preguntándole a la doctora
cómo debe ser y cada cuánto tiempo nuestra consulta por oftalmología. En un momento regresamos. La movida está en tus manos. Expo Móvil Banreservas, del 23 al 26 de octubre. Hasta 90% de financiamiento del vehículo. Cuota móvil. Hasta 7 años para pagar. Comienza a pagar en febrero 2026. Haz que pase y precalifícate vía WhatsApp al 809-960-2110. Expo Móvil Banreservas. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Somos Joe Media, estudio de grabación donde le damos vida a tus producciones de alto impacto. Contamos con equipos técnicos de última generación que garantizan una imagen nítida, colores vibrantes y un sonido impecable, cuidando cada detalle para que tu proyecto se vea y se escuche con calidad profesional. Nuestro equipo creativo y técnico trabaja contigo para lograr un resultado que destaque y conecte con tu audiencia. Cámaras y lentes de nivel cinematográfico. Ven y descubre por qué somos la opción ideal para tus grabaciones. Y ya estamos de regreso en tu programa Aunque Duela, y el día de hoy tenemos como invitada a la doctora Stephanie Veloz. Doctora, seguimos conversando. Cuénteme cuántas veces al año o cada qué tiempo, mejor dicho, debo hacer mi evaluación oftalmológica. Mira, regularmente todos los años se debe de hacer una evaluación oftalmológica, pero si el paciente ya presenta una condición que sea algún comienzo de glaucoma, de catarata, entonces o que tenga alguna alteración, una inflamación en la uvea, ya sus consultas se van estrechando y aquí es cada 6 meses. O sea, todo va a depender de lo que encontremos en ese ojo. Pero regularmente las consultas deben de ser cada 1 año. Y recordando que la doctora es una cirujana plástico ocular, no debo dejar pasar la oportunidad para preguntarle por qué ir donde el cirujano plástico ocular, por ejemplo, cuando muchos otros médicos se dedican a realizar procedimientos como levantamiento del párpado, entre otros. ¿Por qué con cirugía plástica ocular? Mira, antes de contestar a tu pregunta, te voy a hacer una. Si tú compras un carro, un Mercedes-Benz, un carro que te cueste $200,000 y ese carro se le daña una pieza, ¿dónde tú lo vas a llevar? ¿A un mecánico de la esquina, que hay muchísimos, o tú lo vas a llevar a la casa de la Mercedes-Benz después de tú hacer esa inversión? Te voy a dar mi respuesta. Bien. Primero, quisiera poder llevarlo directamente a la casa, a Mercedes-Benz. Ahora bien, ¿qué tanta diferencia desde el punto de vista económico? Y esto es una pregunta para la doctora porque me está mandando fuego. ¿Qué tanta diferencia desde el punto de vista económico tengo? Y yo sé que esto no es lo importante, porque lo importante no es qué me cuesta, sino cómo va a funcionar este órgano después de la cirugía. ¿Qué tan diferente es el costo? ¿Son muy costosas estas cirugías con el cirujano plástico ocular? No, mira, la blefaroplastia o las cirugías de rejuvenecimiento del párpado no tienen un costo específico, sino una necesidad. O sea, dependiendo la necesidad del paciente, entonces va a ser el precio. Hay algunos pacientes que solamente van a tener un exceso de piel y hay otros pacientes que, aunado a este exceso de piel, también van a tener una caída del párpado, una caída de la cola de la ceja, de una ceja, o van a tener alguna alteración en los párpados. O sea, como es un procedimiento personalizado, nunca va a ser un precio estándar. Por eso yo siempre les digo a mis pacientes y ahora a tus televidentes que cuando vean esos anuncios en las redes sociales de blefaroplastia, tal precio, un precio en específico,
No, tienen que tener cuidado porque desde ya le están diciendo que su procedimiento no va a ser personalizado. Y en cuanto a la pregunta que me hiciste ahorita del ¿Por qué un oculoplástico? Fíjate, el oculoplástico es el único médico que tiene más de 12 años de preparación científica y quirúrgica en el área palpebral, orbitaria y de todo el globo ocular. Eso quiere decir que el oculoplástico no solamente se va a enfocar en la parte estética, sino más bien en proteger tu globo ocular, que eso es lo que lo hace diferente del resto de los cirujanos que también realizan este tipo de procedimientos, que también realizaron un fellowship o un entrenamiento en este procedimiento, pero su entrenamiento solamente fue en la parte estética. No protegen al globo ocular. Y yo no puedo embellecer unos párpados cuando yo no conozco el globo ocular, porque los párpados están ahí para proteger al globo ocular. O sea, esa es su función. Bien, doctora, pues me gusta mucho y yo quisiera que nos dijera dónde podemos entonces encontrar la experta. Bueno, actualmente me encuentro en Clínica Reveo, que es una clínica especializada en párpados y rejuvenecimiento facial integral. Es una clínica que va a contar con los servicios de dermatología, nutrición, medicina estética, cosmiatría, oftalmología y cirugía plástica ocular. Falta otorrino. Otorrino prontamente. Mentira, es broma, doctora. Mire, me encanta que pueda darnos esta orientación tan importante y sobre todo me encanta que tengamos acceso o que nuestra gente pueda tener acceso a sus recomendaciones. 3 cosas, doctora, que nuestros televidentes no deben hacer si quieren tener o mantener una belleza de todo lo que es su párpado, su órbita, sus ojos. Ok, la primera, aunque duela, me encanta. Profesionalmente hablando, la cirugía de párpados o rejuvenecimiento de la mirada es una cirugía del cirujano plástico ocular, que como ya dije, primero es un médico oftalmólogo y tiene un entrenamiento de más de 12 años, científico y quirúrgico en esa parte. Muy bien. Número 2, aunque duela, profesionalmente hablando, es una cirugía que muchas veces, aunque se puedan sorprender, hay pacientes entrando a los 20 años, 25 años, que sí tienen una necesidad de realizarse ese tipo de procedimiento, ya sea por genética. Hay pacientes también que son muy alérgicos y se frotan mucho los ojos. Y así como se crean esa hiperpigmentación, esa ojera pigmentada fuera, también se va a debilitar lo que es el septum. Entonces te explico. Vamos a tener las bolsas grasas y arriba de las bolsas grasas vamos a tener una estructura que se llama septum, que es como una sábana que le está haciendo presión a esa bolsita grasa para que esa bolsita grasa se quede en su lugar. Entonces estos pacientes jóvenes que son muy alérgicos se rascan mucho en el párpado inferior y esta tela, este septum, esta sábana que le está haciendo presión a esta bolsita grasa para que esté en su lugar, se va tornando flácida, porque la fricción la va haciendo más flácida. Entonces lo que va a hacer esta bolsita grasa es que va a salir y ahí vienen lo que son esas ojeras. Ya tiene una ojera pigmentada por la fricción, entonces aquí ya va a tener esa protrucción, esa herniación de esa bolsa grasa y este paciente sí necesita una cirugía de blefaroplastia, aunque tenga 20 años, tenga 19 años, sí, porque esa cirugía es por necesidad. Y hay otros pacientes que son bendecidos por Dios, que tienen 60, 65 años y 70 años, que no necesitan una blefaroplastia. ¿Y qué tienen? Que no tienen exceso de piel en sus párpados si no la necesitan. Entonces, esta es una cirugía que se hace por necesidad, no por edad. Y en tercer lugar, aunque duela profesionalmente hablando, si nosotros queremos conseguir el resultado deseado de ese rejuvenecimiento de la mirada, con una blefaroplastia per se no va a ser suficiente. Y me encanta que la doctora nos hable de rejuvenecimiento de la mirada, porque como bien lo dicen los libros y ustedes, los oftalmólogos, los ojos, o sea, como que la mirada es el reflejo del alma. Sí. Entonces hay que tener esa belleza externa.
para dejar ver, yo creo que esa belleza interna. Y luego de la pandemia nos dimos cuenta con el uso de la mascarilla que la mirada iba a ser la nueva sonrisa. Por eso hablamos también de rejuvenecimiento de la mirada. Entonces, como te comentaba, que solamente con una blefaroplastia no vamos a alcanzar ese resultado deseado de ese rejuvenecimiento de la mirada. La blefaroplastia siempre se debe de acompañar o de medicina fotónica o de medicina estética. La medicina fotónica, aquí encontramos el famoso láser de CO2, que realiza ese resurfacing o ese rejuvenecimiento de la mirada y de todo el rostro. Aquí también podemos encontrar el... ¿Y está disponible, doctora, en su consulta? Sí, está disponible en nuestro centro. La radiofrecuencia fraccionada con microagujas, como su nombre así lo dice, van a ser unas microagujas que penetran en la piel y van en la punta, van a realizar la energía, el procedimiento que realiza, y esto va a ayudar mucho al paciente con esa flacidez. Dentro de la medicina estética aquí tenemos el Botox, bioestimuladores, rellenos, también tenemos multivitamínicos, hay algo que se llama NSTF, que es para dar ese brillo, ese glow y para esas arruguitas pequeñas. Entonces, la blefaroplastia siempre debe de ir acompañada o de medicina fotónica y de medicina estética. Parece entonces se escuchara más simple, pero no es tan simple así, por eso necesitamos escucharlo de voz de la experta. Doctora, qué placer haberla tenido con nosotros el día de hoy. Gracias, Wanda, gracias a ti por invitarme. Bueno, queremos que puedan repetir esta entrevista, así que ya saben dónde hacerlo. Por el momento hemos llegado hasta el final agradeciendo a la doctora Stephanie Veloz, quien nos ha acompañado y nos ha dado información importantísima acerca no solo de los procedimientos estéticos y reconstructivos, de la órbita de los ojos del tercio superior, sino también de oftalmología en sentido general, que para ella es parte integral de lo que hace, pues es oftalmóloga y cirujano plástico ocular. Doctora, hasta la próxima. Bye. Ha sido un placer. Somos Joe Media, estudio de grabación donde le damos vida a tus producciones de alto impacto. Contamos con equipos técnicos de última generación que garantizan una imagen nítida, colores vibrantes y un sonido impecable, cuidando cada detalle para que tu proyecto se vea y se escuche con calidad profesional. Nuestro equipo creativo y técnico trabaja contigo para lograr un resultado que destaque y conecte con tu audiencia. Cámaras y lentes de nivel cinematográfico. Ven y descubre por qué somos la opción ideal para tus grabaciones. La movida está en tus manos. Expo Móvil Banreservas, del 23 al 26 de octubre. Hasta 90% de financiamiento del vehículo. Cuota móvil. Hasta 7 años para pagar. Comienza a pagar en febrero 2026. Haz que pase y precalifícate vía WhatsApp al 809-960-2110. Expo Móvil Banreservas. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.